Bueno, efectivamente se corta el video cada 15 minutos, por lo cual la clase va a ir repartida en distintas partes. De todos modos, aproveché para buscar una imagen del señor Maldonado que encontré en internet. Me gusta a veces poner fotos de las personas de las cuales estoy hablando para que también las conozcan. De todas maneras, estábamos hablando de algunas psicologías que producen conocimiento y que pueden dar cuenta de algunos fenómenos que suceden en el ámbito educativo. Entre ellos tendríamos al psicoanálisis, tendríamos a la psicología genética. eh, Tal vez los psicoanalistas no estén tan de acuerdo en decir que es una psicología. En general, sobre todo en la vertiente lacaniana, tienen la idea de que el psicoanálisis va más allá del discurso universitario, más allá del discurso del amo, más allá del discurso de la ciencia, van mucho más allá siempre de todo. Pero creo que podamos pensarlo así como una psicología que hace aportes interesantes. Eh, la psicología y la epistemología genética, Piaget genera una teoría muy superadora de todas las teorías que había en su contexto, en su momento histórico, y creo en lo personal que es una especie de giro copernicano. Creo que es una versión dentro de la psicología de tanta importancia como cuando dejamos de pensar que el Sol y los demás astros giran alrededor de la Tierra. Bueno, Piaget constituye una epistemología científica, lo cual era imposible a partir de conocimientos de la psicología. Realmente es una obra asombrosa, con alcances que todavía no se han agotado y sigue habiendo vías de investigación actual muy importantes, sea en lo que hace al dominio de la lengua escrita con Emilio Ferreiro, a los conocimientos sociales con el señor Castorina. Es muy fecundo el ámbito de la psicología y la epistemología genética, y es una teoría que si uno no la entiende bien se queda con que Piaget es el hombre de los estadios, el hombre que genera una teoría de cómo se pasa del estadio A al estadio B, y sin embargo es mucho más complejo. Esperamos que podamos tener un acercamiento más preciso de lo que todavía aún de lo que ya vienen aprendiendo en otros espacios. Acá hay un sujeto cognoscente, un sujeto que conoce de un modo muy particular, en interacción con el medio, eh, con los objetos exteriores, y va a generar algo distinto a lo que eran las posturas innatistas del momento, a lo que eran las teorías empiristas y demás. Nos importa realmente que puedan entender esta teoría. Creo que para evitar que se me corte estoy hablando demasiado rápido, honestamente. Voy a tratar de moderar un poco. Eh, y el psicoanálisis, por su parte, tiene una teoría, no de cómo se conoce, si bien en desarrollos más actuales pueden dar algunas pistas, lo que es la teoría de Pierre Lanier, lo que es la teoría de Sylvia Bleichmar, entre otras, pero es una teoría más de un sujeto deseante, un sujeto de deseo. ¿Qué pasa con un sujeto que no quiere aprender, que no tiene interés de aprender este contenido en particular que se le está tratando de otorgar? ¿Qué pasa con un sujeto que sí lo desea? ¿Qué pasa con un sujeto que se vincula, que tiene un vínculo con otro sujeto, pongámosle en este caso, con un docente con un alumno, y que en ese plano vincular suceden cosas que exceden a la simple transmisión de conocimientos académicos o escolares? Seguramente en este momento muchas personas pueden estar pensando que esto es una porquería, que este docente no me gusta y demás, y otros pueden estar pensando tal vez lo contrario. ¿Y en qué se fundamenta? Seguramente en algunas cuestiones objetivas está, pero habrá otro basamento que implica un no me gusta la cara de, no soporto cómo hace tal cosa. Y cuando uno empieza a indagar, tal vez tenga mucho que ver con cuestiones ajenas a, el- a los contenidos en los cuales se está sentando una relación pedagógica. Vamos a ver elementos del análisis institucional. No es una psicología, tampoco es una psicopedagogía, pero un enfoque que nos parece que es muy fecundo y que nos permite mucha información respecto a los procesos de subjetivación que tienen estos sujetos en el marco de las instituciones. Y nos va a permitir entender muchas cosas de la realidad escolar. Por eso hemos puesto poco, porque van a tener después otra materia sobre esto. Pero también nos parece interesante. Vamos a estudiar a Vygotsky. Vygotsky, que sí nos va a dar una teoría del aprendizaje, nos va a traer conceptos de suma valía como el de zona de desarrollo próximo. No es algo que vaya a nombrar Maldonado, ahora sí estoy introduciendo otras cosas. Y tampoco va a nombrar esto de las inteligencias múltiples, que si bien no tiene tanta coherencia epistemológica con las demás,
Es una teoría que hoy por hoy se está debatiendo mucho, sigue habiendo investigación y al ser una carrera de psicopedagogía nos ha parecido oportuno incorporar también algunas cuestiones sobre esto. Ahora hemos hablado hasta acá de psicología, psicología educacional. Vamos a la parte de educacional, educación. Respiramos, mindfulness. Y pasemos a esto, educación. Maldonado va a partir de esta consideración. La educación es un fenómeno complejo. La noción de complejidad que va a sustentar esta afirmación es la del señor Edgar Morin, ahí en pantalla. El señor Morin elabora una teoría de la complejidad, da una definición muy compleja de complejidad, muy complicada sería de complejidad. Dice que es un tejido de constituyentes heterogéneos, indisolublemente ligados entre sí, que representan la paradoja de lo uno y lo múltiple. Tal vez estaría bueno que hagan el ejercicio de buscar lo uno y lo múltiple, que es un debate que viene de la filosofía antigua, que vayan viendo cada una de estas partes de la definición, que se acostumbra a trascender el no entiendo y demás, sino engancharse un poco, eh, interesarse, ponerle deseo y pasión a esto que están haciendo, porque están estudiando algo que muy pocos profesionales van a conocer, más que ustedes. Ustedes van a hacer aportes únicos en los equipos interdisciplinarios y creo que van a hacer aportes fundamentales para comprender los fenómenos educativos. Entonces, la educación es un fenómeno complejo. Él va a decir que la complejidad es un modo de concebir los fenómenos, los objetos, y no una cualidad de los objetos. ¿Qué diablos significa eso? Que un mismo objeto se lo puede observar de un modo muy simplista o se lo puede observar de modo complejo. La complejidad está en el ojo del observador. Un fenómeno también del mismo modo. Por ejemplo, un alumno no entiende el paradigma de la simplicidad o una mirada simplista puede decir, este sujeto tiene un problema de aprendizaje. Punto. No aprende, tiene algún problema, tenemos que derivarlo a alguien que haga terapia sobre esto. Otra forma de concebirlo es entender que este sujeto tiene un problema para aprender en este momento, pero está en un vínculo, y ahí agrega una dimensión más, un vínculo pedagógico, didáctico, con un docente, en el cual tal vez haya algo de ese vínculo que esté generando que este sujeto no aprenda. Ahí se agrega un elemento más. Ahora podemos agregar una dimensión institucional y decir, tal vez este sujeto con este sujeto del aprendizaje, este alumno, con este sujeto docente, están en una trama muy particular, vinculada a una realidad institucional que determina este fenómeno, por ejemplo, unas pocas normas muy poco claras, y que repercuten de modo directo en que este sujeto no está aprendiendo. Y podemos incorporar una dimensión mayor, tal vez esto tenga que ver también con una realidad social de esta persona que no está aprendiendo. Viene de un sector del cual, digamos, se espera algo distinto a que tenga éxito académico o que no trae el capital cultural de base como para entender esto que la escuela ya presupone, que no transmite porque presupone que debería saberse. Entonces hay una forma de mirar que es simplista, un fenómeno, el nene no aprende, y hay una forma mucho más compleja que es incorporar más factores de análisis, más cosas. Si bien no negamos la dimensión que dice el sujeto tiene algún problema para aprender, pero también incorporamos otras cosas más. Es una forma distinta de ver a la educación. Va a decir también la educación es una práctica social. Este concepto de práctica también les recomendaría que lo sigan, que es lo mismo, pero práctica es algo distinto a lo teórico, me parece que no va por ahí. ¿Qué relación hay entre práctica y praxis? Después lo vamos a ir profundizando también. La educación es una práctica social, va a decir,
que desde la horda primitiva hasta la escuela contemporánea, siempre ha habido prácticas en las cuales una persona o un grupo de personas, los adultos, se encargó de transmitir saberes a los niños. Piensen en esto, si no hubiera un proceso de transmisión de una cultura, hoy estaríamos reducidos a la animalidad. Si a ustedes no les hubieran explicado cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, no estaríamos en el plano en el cual estamos ahora. Necesitamos de esta práctica social. Hay testigos de que esto siempre se ha dado así, podríamos debatirlo luego, pero nos parecía importante comentar esto. ¿Y qué es la educación? Vamos a tomar un concepto de educación que proviene de Lévi-Strauss. La idea, dice, educación es un proceso de transmisión y recreación de cultura. Es un proceso, no es algo que se da de una vez y para siempre, es algo en constante movimiento. Es un proceso de transmisión, hay un saber que se transmite. Yo te estoy explicando cómo se toca la batería, por ejemplo. Hay un proceso de transmisión, hay un contenido cultural que se transmite. Es un proceso de transmisión y recreación de cultura. ¿Por qué de transmisión? ¿Por qué de recreación? Recreación es aquello que una generación me está transmitiendo, yo debo recrearlo, debo transformarlo. Ahí está el potencial instituyente, algo de transformación que hace que la cultura no sea siempre estática, no es siempre la misma. No estamos en las mismas discusiones culturales que teníamos hace ni siquiera 5 años atrás, estamos en otro plano. Se transmite y se recrea cultura. La definición de cultura de Lévi-Strauss es la suma, no sé si voy a ser textual, pero casi, la suma de productos materiales y simbólicos que un grupo humano produce. Material, la computadora, que ustedes tienen ahí en su mano. Eso es un producto material, eso es cultura. Pero también productos simbólicos, como por ejemplo los contenidos escolares, como por ejemplo las relaciones violentas. ¿Por qué decimos o concebimos que la mujer es prácticamente inferior al hombre y que el hombre tiene validada una relación de asimetría? Eso es cultura. Tan cultura como 2 más 2 es 4, o tan cultura como la capital de tal país es tal. Bueno, educación también es transmitir pautas culturales machistas, es transmitir pautas de culturales violentas, es transmitir pautas comunitarias también, prácticas de salud mental, prácticas de aprendizaje y demás. Es una definición muy amplia de educación que nos parece muy interesante. Es un proceso, se transmite, hay algo a transmitir de generación en generación, que debe también ser transformado y que tiene que ver con la suma de producciones materiales y simbólicas, de productos materiales y simbólicos. Vamos a llegar hasta acá porque se va a cortar, pero adelanto esto, Maldonado va a hacer una diferenciación entre la educación en la época moderna y la educación en la posmodernidad y la educación actual. La modernidad es el momento histórico en el cual surge la escuela tal como la conocemos nosotros. ¿Bien? No es que siempre existió. Hay un proceso que se llama naturalización, que consiste en que consideramos que los fenómenos históricos en realidad son del orden de la naturaleza. Esto siempre fue así, esto siempre ocurrió del mismo modo, esto fue inmutable, es casi como trascendente. Bueno, eso es naturalización. Cuando vemos algo como que sí o sí es así, de hecho naturalizamos la existencia de la escuela. No nos imaginamos una sociedad que no tenga una escuela, cuando esto en realidad tuvo un inicio histórico y bastante reciente además. No tiene más de unos 3 siglos de existencia. Ahora sí se está por cortar. Nos quedan unos 10 segundos, así que voy a cortar yo antes que el programita me corte y me deje en off.